Parece mentira cuando tuve, como todos, unos años en lo cual quería la cámara más grande y el trípode más grande y el micrófono más aparatoso, todo pensando que la calidad, y todo se ha ido reduciendo últimamente. Yo al menos he ido reduciendo la cámara, el micrófono a la expresión mínima, manteniendo una calidad increíble. Y eso es lo que he conseguido en estos últimos 15 días que llevo probando este cámara voladora, como la queráis llamar, la X1 Pro Max de Hover. Os lo presento, os cuento por qué es mi favorito y, por supuesto, luego vamos a ver modos e imágenes que puedes conseguir con esta cámara voladora. Se trata del Hover Air X1 Pro Max. Ya llevo un tiempo probando los drones de 00 Robotics y creo que para lo que muchos queremos es algo alucinante. Aquí lo tenéis, pequeño, ¿eh? Ahora mismo está plegado, se abre y ahí lo tenéis, de un lado, de otro, sencillísimo. Tiene además esos detalles de tener unos pequeños imanes para que se mantenga cerrado, y esto lo tengo yo en una pequeña fundita y, como veis, poco ocupa en la mochila. Abierto, gimbal de 3 ejes, LED, botón de funciones, pantalla, sensor de altura, sensor trasero, cámara trasera. Luego os cuento un poco los detalles. ¿Por qué es el único dron que he hecho en la mochila todas las mañanas? Muy sencillo. Vengo del primer dron que tuve de calidad, fue el DJI Spark. El Spark era un dron contundente, pesado, con un mando más pesado aún, pero que al día de hoy el sistema sigue siendo el mismo. Tienes un dron, tienes un mando, tienes el móvil y tienes un cable que conecta tu móvil con el mando del dron. Y tienes que encender el dron, tienes que encender el mando, que sincronicen entre sí, y el móvil además tiene que estar de cable a cable, lo cual lo hace todo un poco, en mi opinión, engorroso. Para mí, para rutas diarias, y si no voy a grabar algo muy específico, teniendo en cuenta que en algunas zonas protegidas o parques nacionales no puedes grabar, no es rentable cargar con todo eso. Las razones son muy sencillas. Simpleza, ya habéis visto el tamaño, os lo he enseñado, es una cosa muy pequeña, con batería incorporada no llega a los 200 gramos, y esto es muy importante, tanto para nuestra mochila como para la legislación. Tiene marcado 0, por lo cual te va a simplificar un poco su uso. Pero es que el volumen es mínimo. Yo, como os he comentado, utilizo una fundita que viene casi a medida y lo llevo protegido de una forma muy sencilla. Una vez visto el volumen y el peso, vamos a hablar de la simpleza. En marcha. Apago, recojo y a seguir. Para los que hacemos actividades al aire libre es una maravilla. Siempre con aquel Spark, con el Mini, con el 1 que tuve, con el 2, siempre la idea era el tracking, el poder grabarme y no estar con el mando controlando. Mediante alguna aplicación de pago se podía hacer, en drones más avanzados sí, pero ya supone más inversión. Seguimos con la complejidad de las conexiones y llega 00 Robotics, que es el fabricante de este Hover, y decide basar todo en eso, en el seguimiento. Te sigo de frente, te sigo por atrás, te sigo de lado, te sigo, voy en órbita alrededor tuya, hago un zoom, hago el modo bicicleta, hago el modo esquí, todo donde tú eres lo importante, y se convierte
deja de ser un dron para convertirse más en una cámara de selfie voladora. Y con el Pro Max, en mi opinión, hemos llegado ya a la calidad absoluta, que era la siguiente razón que os iba a dar, la calidad de imagen. En mi opinión, han dado en el clavo. No por el 8K en concreto, que eso te permite un juego, sino más por la calidad del sensor y por incluir el modo cine, que para mi gusto es genial. No tengo que tocar casi las imágenes. Según salen, las puedo intercalar con el D-Log de la Pocket 3 o de la Action 5, e incluso con cámaras buenas puedes incluir la imagen y no queda mal. Sencillísimo, como os decía, abrimos, encendemos. El Dolly Track, como veréis en estas tomas, es cuando el dron de frente nos ha localizado, nosotros andamos y va como en un dolly el dron hacia atrás a la misma velocidad que nosotros y podemos hacer una toma de frente. Es muy interesante en bicicleta, por supuesto, caminando, podemos estar esquiando, podemos hacer un montón de cosas donde en un movimiento hacia adelante y el dron va hacia atrás. Cycling Mode, en modo ciclista, obviamente es para bicicleta y lo hace muy bien porque te va a captar, se adapta a la velocidad, como veis en todas estas imágenes que tenéis, capta muy bien la rueda desde abajo hasta ti arriba y un poquito del paisaje. Por supuesto, en cualquiera de estos modos puedes ajustar los frames, el modo si lo quieres normal, cine, HDR, todo eso lo puedes configurar como a ti te dé la gana. Y el Sidetrack a mí me gusta mucho porque se pone en tu lateral, tú le dices quiero empezar aquí y va a andar a tu lado, y también puedes configurar en la aplicación la distancia y si lo quieres desde más arriba, desde más abajo. Es muy configurable para hacerlo a tu gusto y luego tenerlo todo a mano. El Ski Mode no lo utilicé en esta toma que veis, en esta toma hice un simple follow y lo hace estupendamente, pero el Ski Mode pues lo mismo, si vas a hacer esquí haciendo zetas o lo que sea, pues te va a seguir. El Zoom Out es de las cosas más sencillas, lo vais a ver ahora mismo. Lo tengo configurado a 9 metros, despega, va a ir, me detecta, se va a ir hacia allá, nos va a grabar, en este caso, hace toda la toma y luego vuelve aquí, porque te da apuro cuando se va así. No he tenido ningún problema y siempre ha vuelto. Ahí le tenéis, ya está de vuelta. Follow, modo por excelencia, a mí el que me encanta. Es un tracking que lo puedes hacer a más altura, a media, a baja, lo puedes hacer a más distancia, más cerca. Fijaros incluso cómo, obviamente recomiendo, por ejemplo, la toma que estáis viendo, lo que voy entre rocas, lo que hago es que me siga un poquito más cercano para que pueda seguir por donde yo me he metido, pues si lo pones muy lejos le vas a confundir. Es un modo que absolutamente para todo, para correr, para andar, para bicicleta, para lo que te dé la gana, o lo que he comentado. El Bird Eye es vista de pájaro, obviamente el dron va a subir y te hace una vista hacia abajo. Lo tengo puesto a 15 metros ahora mismo. Y lo que hace además el gimbal es grabar hacia abajo, obviamente. ¿Veis? Ya ha girado el gimbal y para arriba. Muy útil también si estáis en sitios así un poco complejos y eso. Nos queda un modo muy épico que es el Orbit. El Orbit, la verdad, cuando estás en puntos, os enseño dónde estoy, por cierto, 6 metros. Pero lo que hace es una órbita alrededor nuestro, ¿veis? Ahora se va a 6 metros, le vais a ver luego por detrás y va a hacer todo el giro y os da una perspectiva muy buena de dónde estáis. Puede ser un pico, puede ser un punto como este donde tenéis vistas, puede ser un montón de sitios, incluso en la playa. Lo cómodo es que el dron hace el trabajo por ti, te centra, hace toda la grabación y luego vuelve hacia ti. Vuelve, por favor, no me dejes mal.
Quería mencionaros también que existen baterías como esta, lo veréis por esta marca roja, las cuales son termo. Termo significa que, como yo por ejemplo otro día la ruta que hicimos en nieve y frío, son baterías que vienen aisladas y no les afecta tanto la temperatura. Espero os haya gustado el vídeo, si es así por supuesto darle al like, porque aunque no seáis usuarios de dron, tendréis que admitir que la versatilidad, la flexibilidad que te permite de grabarte un dispositivo de este tipo es increíble.